Le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Miren, en varias ocasiones en estos debates hemos resaltado y destacado la importancia que tiene poder avanzar de manera más decisiva y dinámica y rápida, diría yo, en despachar una importante agenda de probidad y transparencia en la que hemos coincidido muchas veces con el Ejecutivo, y yo quiero destacarlo acá, particularmente con el ministro Cristian Larroulet. Y hace pocos días, a propósito de algunos programas de televisión, de algunos reportajes periodísticos, dábamos cuenta de que esta Cámara había despachado dos importantes proyectos que se encuentran en el Senado todavía pendientes para ser despachados. Una nueva declaración de patrimonio de intereses que además agrega la figura del fideicomiso ciego y la enajenación forzosa de activos, que va a mejorar los límites y va a esclarecer con nitidez también la frontera entre lo público y lo privado, y establecer también una forma más clara de poder, primero, escrutar a quienes asumen funciones públicas y tienen intereses privados y el modo en que administran esos conflictos de interés, o derechamente cómo tienen que disponer de sus bienes precisamente para poder ejercer una función pública. Una segunda iniciativa que está también en el Senado a la espera de ser despachada, que surge una moción transversal de esta Cámara de Diputados que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, que también va en la perspectiva de mejorar las condiciones objetivas de nuestra legislación en materia de agenda de probidad y transparencia. Falta, por cierto, lo que hoy día estamos discutiendo, una ley que regule el lobby, y una cuarta patita siempre ausente de estos debates, pero no por ello menos importante, y que sin su concurrencia en el mediano o ojalá en el corto plazo vamos a estar siempre al debe con la arquitectura legislativa sobre los temas de probidad y transparencia, y me refiero a una ley de control de gasto y control del gasto electoral, que sigue siendo terreno sin control, sigue siendo tierra de nadie, donde reina finalmente la ley del más fuerte, el que tiene más plata, y simplemente, a pesar de lo que la norma escrita señala, simplemente nadie lo cumple. Es ver cómo se han desplazado candidaturas senatoriales, algunos que van por aquí adelante. Pero esta ley, la ley del lobby, o ley que regula el lobby sobre ciertos funcionarios públicos y autoridades, que fue el nombre que le pusimos en la comisión precisamente para ser sinceros respecto del contenido de la indicación del Ejecutivo, que suprimió la versión original del proyecto enviado por la presidenta Bachelet, que regulaba las dos dimensiones que tiene el lobby, la del sujeto pasivo y la del sujeto activo. Es decir, de aquel sobre quien se realiza la actividad del lobby, pero también de aquel que es objeto o de aquel que realiza el lobby. Y creo, presidente, que es bueno destacar que hubo avances importantes en la Comisión de Constitución, sin duda. Algunos de ellos provenientes de mociones de parlamentarios de la oposición o de mociones transversales de parlamentarios, que mejoraron y perfeccionaron la iniciativa original del Ejecutivo. Me refiero particularmente a que, a partir del cambio de enfoque que la indicación del Ejecutivo representa, pasando ya no de atender al criterio de habitualidad o profesionalización, sino que al de la finalidad de la actividad del lobby, nos permitió ampliar el catálogo, el listado de autoridades, no solamente del Poder Ejecutivo, sino que de distintos poderes del Estado, incluyendo, por cierto, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y algunos órganos autónomos de la Administración, incluidos tribunales, para que la regulación sobre el lobby recaiga sobre el más amplio espectro posible de funcionarios públicos y autoridades sobre las cuales puede ejercerse esta actividad. Pero además permitiendo que la norma tuviera una cláusula abierta para poder que cualquier ciudadano pueda solicitar que una autoridad que no está hoy día obligada, según esta ley, a someterse a dicha norma, tenga la obligación de hacerlo. Nos parece que es un avance importante porque le da una característica dinámica a la regulación que estamos evacuando en materia de lobby. Creemos también que es importante lo que hicimos en términos de mejorar e incluso elevar las penas, tanto administrativas como penales, para aquellos que incurran en alguna de las figuras típicas contempladas en esta legislación o en el Código Penal. Nos parece que hay una señal contundente en el sentido de decir, mire, ¿sabe qué? No está penado el lobby, lo que está penado es el lobby cuando se realiza de manera ilegal para sacar provecho de una posición determinada de una persona que ocupa un cargo relevante en el Estado, bien sea como funcionario o como autoridad.
y por lo tanto esa perspectiva, la señal que damos al elevar las penas, tanto las multas, las penas accesorias de multa como la pena principal privativa de libertad, estamos diciendo claramente que vamos a ser estrictos en el control de algo que nos parece fundamental. Y por tanto ahí también hay un aporte relevante que hemos hecho desde el Parlamento. Nos parece importante también lo que logramos en el marco de un acuerdo suscrito con el Gobierno desde la Comisión de Constitución de suprimir la existencia de muchas páginas que agregaran estas audiencias públicas para reducirlo al mínimo de manera tal que efectivamente pueda en la práctica, tal como se ha sostenido en visión que nosotros compartimos, crearse un registro de hecho ex post por la vía de publicar la totalidad de las audiencias públicas que las autoridades sostengan con quienes realizan actividades de lobby o gestión de intereses particulares. Nos parece también que es un avance importante. Pero, presidente, yo no me quiero quedar ahí, quiero señalar algo que nos parece y que se expresan en indicaciones que hemos presentado, una insuficiencia del proyecto. Lo dijimos desde un comienzo al Gobierno. La finalidad central de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, de este Ejecutivo respecto al proyecto original, era poner el acento en la regulación de los sujetos pasivos y no de los activos. Es decir, convertir a esta ley más que una ley de regulación de la actividad del lobby, una ley de transparencia o complementar la ley de transparencia por la vía de visibilizar de cara a la opinión pública todas las audiencias que las autoridades sostengan y los funcionarios sostengan con quienes realizan gestión de intereses particulares, ya sea de forma gratuita o remunerada. Presidente, ¿le puedo pedir un poco de...? Sí, perdón, diputado Marcelo Díaz. Yo le quiero pedir a la sala, por favor, que guarde silencio. Está interviniendo el diputado Marcelo Díaz respecto a un proyecto que es muy importante y es necesario que haya silencio para que él pueda hacerlo en debida forma. Gracias, presidente. Continúe, presidente. Y eso nos pareció, claro, un enfoque que se trataba de hacer cargo de una realidad. La realidad es que en muchas ocasiones, cada vez que se planteaba la creación del registro de lobistas, teníamos un problema. Y es que aquellos que se dedican remuneradamente al lobby no tienen inconveniente en registrarse, pero aquellos que no reciben remuneración por eso, pero que son importantes lobistas, me refiero a gremios, me refiero a iglesias, me refiero a bufetes de abogados, centros de estudio, simplemente no querían reconocerse como tales, reconocerse como lobistas. Y por tanto el enfoque del Gobierno se ponía el acento, insisto, en la publicación de las audiencias públicas. Y por tanto el peso de la prueba, por decirlo de alguna manera, recae en la autoridad de funcionario y no en aquel que realiza el lobby. Logramos otro avance que no señalé, y es que aquí va a haber la obligación por parte de los que realicen lobby, remuneradamente o no, de entregar cierta información. Por ejemplo, para quién y por qué realiza el lobby. Creo que son informaciones relevantes. Pero, presidente, nosotros valorando estos avances, señalando que vamos a votar en general a favor y que compartimos el acuerdo que de hecho yo mismo fui parte con el Ejecutivo para sacar adelante esta legislación, hemos repuesto 3 indicaciones que permiten reponer la creación del registro de lobistas. Porque nos parece indispensable que el Congreso dé una señal, que no se confirme aquella afirmación que ha dicho permanentemente desde la sombra, que la razón por la que no hay registro de lobistas es porque los lobistas se oponen. Porque si los lobistas se oponen a la creación del registro de lobistas es porque el Parlamento está votando como le están pidiendo los lobistas. Y lo que nosotros decimos que acá podemos dar un testimonio ineludible e irrebatible de que estamos a favor de la creación de un registro de lobistas y que lo que queremos es que el lobby se haga de la manera en que la ley lo establece y no de otra forma. En que la gestión de intereses particulares, que es legítima, no se haga de una manera en el que no queden a salvo los intereses generales respecto a los particulares, porque ese es el tema de fondo, eso es lo que busca esta legislación. Y por lo tanto, sin perjuicio, lo quiero decir con mucha claridad, de valorar que como fruto del acuerdo al que alcanzamos con el Ejecutivo vamos a tener la creación de un registro de hecho, que el ministro ha señalado en tantas declaraciones públicas y que compartimos, que por la vía de las audiencias vamos a tener, nos parece que esta ley tiene todavía una insuficiencia por la vía, valga la redundancia, de no regular la función y el ejercicio de la actividad de lobista. A eso responden las 3 indicaciones que hemos presentado. Una muy simple, que lo que hace es establecer la creación del registro de lobista y mandatar a que se cree por la vía de un reglamento. La segunda, que es la reposición de la norma original del proyecto del Gobierno de la presidenta Bachelet, que creaba un registro y hemos pedido votación separada para votar la norma original del texto que viene del Senado. Y la tercera,
que acogimos un planteamiento que en su momento hubo acá a propósito de la polémica con el ministro Mañalich, que es la creación de un registro de lobistas al menos para el Congreso Nacional. Es decir, si el gobierno no tiene la voluntad de establecer un registro genérico, al menos que nosotros, diputados de la República, y demos la señal clara e inequívoca de que nosotros sí estamos por la creación de un registro para que aquel que quiera hacer lobby en este Congreso, que ha sido objeto permanente de ataques fundados e infundados respecto de lo que ocurre en estas materias, digamos con nitidez que si alguien quiere tratar un asunto, una gestión de un interés particular, un asunto ante un parlamentario, tendrá que estar inscrito en este registro. Gracias, presidente. Esperamos que estas indicaciones cuenten con el respaldo de la mayoría de los diputados de esta Cámara y anunciamos desde ya nuestro voto a favor y en particular en general al proyecto. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Ha concluido el tiempo de la orden del día. En consecuencia, este proyecto vamos a seguir debatiéndolo conforme a lo que se acordó en los comités parlamentarios el día de ayer, en la sesión del día de mañana. Y vamos a proceder a continuación a las votaciones. Diputado Tucapel Jiménez, dígame. Presidente, le quisiera pedir, antes de la votación, reunión